Hola, mi nombre es Paul Delfín y soy el director de Viene la Muerte. Tengo tres caras posibles, tú me las quitas todas. Viene la Muerte es un espectáculo que tiene que ver con explorar el enigma de la muerte, pero sobre todo la profundidad del amor. Esta obra surgió en un momento muy particular de nuestras vidas, que fue la pandemia del COVID-19. Fue un momento en el que enfrentábamos la muerte prácticamente a diario y nos preocupábamos por proteger a nuestros seres queridos más cercanos. Así que Viene la Muerte nace de esta experiencia colectiva, de este sentimiento que nos permea a todos durante ese tiempo. Mi gran amigo Ángel Moreno tuvo la idea de convertir este sentimiento en este performance, así que juntos escribimos escenas teatrales y armamos este show para que más personas pudieran verlo y sobre todo pudieran honrar a las personas que ya no están con nosotros. Para nosotros como mexicanos esto es muy especial porque tenemos el Día de Muertos, entonces creímos que era una fecha perfecta para desarrollar este proyecto, ya que la intención era reflejar las vivencias que tenemos y ponerlas a disposición de más personas para que con suerte ellos también se vieran reflejados. Como artista, para mí es muy importante hablar de estos temas porque por supuesto en México no vemos la muerte como algo malo, sino que cada Día de Muertos celebramos la muerte, pero sobre todo honramos la memoria de las personas que hemos perdido en el camino. Hablar sobre estas experiencias, sobre cómo sobrellevamos el duelo y también cómo aprendemos a que la muerte, al igual que la vida, debe ser celebrada, es muy especial, ya que en México pues tenemos muchos símbolos y muchas tradiciones respecto a ello. Tenemos las catrinas, las calaveritas de azúcar, el pan de muerto. Esa es realmente nuestra forma de celebrar. Este espectáculo se compone de escenas teatrales y también números dancísticos. En esta ocasión, en mi papel como director, fue muy especial hacer esta obra, en primera porque yo fui parte del proceso de escribir los textos. Entonces me gusta ahí ser muy claro con mis roles. Por ejemplo, al principio me enfoqué mucho en escribir el texto, sin pensar tanto en la dirección realmente. Y ya una vez que comenzamos el proceso de ensayos, ya ahora sí me puse en mi rol de director para conceptualizar la obra y saber cómo lo íbamos a lograr. Por ejemplo, tenemos dos actores que son Cristóbal Mesa y Aranza Arbea, dos artistas con los que yo ya había trabajado años atrás en la universidad y a los cuales quiero mucho, y fue muy padre para mí reconectar con ellos con este proyecto y sobre todo porque para ellos también es muy importante hablar de estos temas. Y yo creo que a final de cuentas es algo con lo que todos los mexicanos nos identificamos. Los números dancísticos fueron ejecutados y coreografiados por Majo Núñez, una talentosísima bailarina. También fue muy padre conocerla y trabajar con ella, ya que también trabajamos juntos para una de las escenas, que es la de Los Enamorados. Así que como decidimos que esta obra iba a estar enmarcada dentro del Día de Muertos, decidí incluir muchas cosas que para nosotros como mexicanos son especiales. Por ejemplo, los juegos de lotería, las catrinas, la figura de Frida Kahlo, que es reconocida internacionalmente, y también música. No quería que esto se sintiera simplemente como una obra de teatro, sino más bien como un performance inmersivo, en el que los actores y la bailarina interactuaban con el público. No queríamos hacer algo tradicional en un teatro, así que esta vez lo hicimos en La Purificadora, que es un espacio hermoso, para que nuestros intérpretes tuvieran contacto más directo con la audiencia y se sintiera pues un ambiente realmente más íntimo y por lo tanto se sintiera más especial. Pienso que este mensaje es muy importante porque aunque en México sabemos que celebramos la muerte, siento que más personas deberían recordar que la muerte es parte de nuestro ciclo natural y que hay que abrazarlo, hay que celebrarlo con amor y con alegría. Estoy muy contento de que al público le haya gustado, ya que escuchamos muchos testimonios y la gente se sintió muy satisfecha de ser recordada, de que el Día de Muertos no es solamente recordar a las personas fallecidas, sino también una celebración de las personas que seguimos vivas y con las cuales podemos seguir conviviendo. Es este equilibrio entre la vida y la muerte, porque no importa si esas personas que amamos siguen aquí o no, son parte de nuestro ser y parte de nuestro legado.